Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con este domingo cuarto del tiempo del Adviento, estamos como culminando el proceso de preparación que la Iglesia nos pide para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Y por eso hoy aparece la última figura que habíamos dicho desde un principio. Aparece la Santísima Virgen María. Si hacemos un recuento de las figuras que nos indica la Iglesia, tienen su razón. Primero, aparece Isaías como el gran profeta, 6 siglos antes de Jesucristo, el gran profeta que anuncia al Emmanuel, el Dios con nosotros, y nos lo presenta tanto en el ciclo dominical como en el tiempo ferial, es decir, entre semana. El segundo personaje que nos ayuda a encaminarnos al encuentro con Cristo es lo que nos dice la Iglesia, Juan el Bautista. Juan el Bautista, si recordamos, es el inmediato precursor de nuestro Señor. Inmediato significa sin medio. Y él, como hemos escuchado en la predicación propiamente de él, prepara el camino del Señor. Le prepara a Dios un pueblo bien dispuesto. Su predicación fue fuerte. Nos encamina al encuentro del Señor tanto Isaías como Juan el Bautista. Y hoy aparece, como he dicho, la última figura, que es la Virgen Santísima. Y es, por supuesto, la mejor, porque ella no solo nos va a llevar a Cristo, sino que trae a Cristo en su vientre y nos lo da. Entonces, como ustedes ven, este es el recorrido que hemos hecho en todo el Adviento. El primer domingo, Isaías; el segundo y tercer domingo, Juan el Bautista; y este último domingo, cuarto, pues la Santísima Virgen María. Una de las cosas que quisiera considerar con ustedes en esta ocasión es precisamente ese mismo acto que, de hecho, en estos días hemos celebrado el 12 de diciembre, cuando la Virgen Santísima, por decirlo de esa manera, vino a América y nos trajo a Jesús, Nuestra Señora de Guadalupe. Y esa es la interpretación que particularmente también suelo hacer, aunque también hay más predicaciones de esta naturaleza, que la Santísima Virgen María, cuando el ángel le anunció que iba a quedar encinta, iba a encarnarse el Hijo de Dios en su seno, inmediatamente le presenta el ángel pues una cosa que solo Dios puede hacer. Para Dios nada es imposible, quiso decir el ángel cuando le presentó: ahí está tu prima Isabel, que ya lleva 6 meses, la que llamaban estéril. Entonces María inmediatamente agarra camino y va hacia las montañas de Ain Karim, eso no está en la Escritura, y va a servir a su prima Isabel con el embarazo que ya tiene. Un camino no muy corto que digamos. Pero me quiero fijar en este detalle, que precisamente la Virgen Santísima va, y ese encuentro es muy especial, porque noten ustedes la expresión de Isabel. Dice Isabel: ¿quién soy yo
para que la madre de mi Señor venga a verme. Y esto coincide precisamente con Gálatas capítulo número 4, versículo número 4, San Pablo dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Quiero subrayar esto porque de hecho la misma liturgia lo hace. Como pueden darse cuenta, la segunda lectura que se lee este día, precisamente la carta a los Hebreos, poniendo palabras en bocas de Jesús, dice: me has dado un cuerpo. Un cuerpo, se subraya mucho la materialidad del cuerpo de Cristo, que tomó precisamente de las entrañas de la Virgen Santísima. La Virgen Santísima nos trae a Jesús. Sin la Virgen Santísima, sin su sí, entonces no tendríamos hijos de Dios, como dice también un sacerdote, Cesario Gabaray. Y sin embargo la Virgen Santísima, como dice también aquella predicación de San Bernardo, las excelencias de María, María pronuncia su sí, su fiat, y se encarna al Hijo de Dios. Y por eso nosotros también podemos ver a Dios, porque el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María. ¿Verdad? Como que aquella mujer, Isabel, estaba como representando a la humanidad, y la Santísima Virgen María va a ella. Nosotros también podemos exclamar en esta ocasión: ¿quién nos hacemos nosotros para que nos visite la Madre de Dios, la Madre del Señor Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios vaya a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos una mota de polvo cósmico en el espacio impresionantemente grande. Sin embargo, Dios nos ama tanto que ha querido encarnarse, ha tenido un cuerpo, ha venido a compartir nuestra vida, nuestra existencia. Esa es una consideración. La otra consideración, hermanos, es lo siguiente. Fíjense que a mí me llama poderosamente la atención, como se dice en el estudio teológico, los anahuim. Y lo siento ahora como más fuerte por el hecho de la realidad en donde me encuentro particularmente. Pues un pueblo que ciertamente tiene su número de personas, aunque la densidad poblacional no es tan grande. Pero esa población existente en esta latitud es bastante, y sin embargo no se nota mucho en la feligresía. Siempre hay un poquitito en comparación de las multitudes que se juntan para fiestas completamente sociales, incluso frívolas y paganas. Entonces, siempre y ahora sí, como los escogidos. ¿Quiénes son los anahuim, bíblicamente hablando? Los anahuim, bíblicamente hablando, era, como se dice, la pequeña porción del resto de Israel. Es una expresión que empezó a aparecer con la deportación a Babilonia en el año 585. Entonces, cuando regresaron, pues un pequeño resto eran los que estaban esperando al Mesías, a pesar de que toda la población se supone que son el pueblo de Israel, y sin embargo solo son unos pocos que lo esperan, al menos de la manera como la Virgen Santísima lo esperaba, porque como todos sabemos, el resto de Israel lo esperaba de manera espectacular, ¿verdad? Lo esperaba como un caudillo al estilo davídico, ¿verdad? Con caballos poderosos, con armas poderosas, para implantar aquí su reinado por la fuerza y por una fuerza política y salvaje y brutal. Y uno se da cuenta que a la hora de la realidad Cristo no actuó así, cuando se deja apresar. Y son unos pocos que lo esperan en la humildad, y son los que se dan cuenta. De hecho, podemos, contar los personajes que están en la Sagrada Escritura. Por supuesto, la primera, la Santísima Virgen María, una mujer completamente humilde, en un
pueblo chiquitito, José, que no pronuncia ninguna palabra, completamente humilde, y sin embargo esperaba al Hijo de Dios como él había anunciado, solo que pocos lo habían entendido. Podemos ver al anciano Simeón, a la profetisa Ana, Juan el Bautista, por supuesto, y otros poquitos que esperaban realmente que Dios se iba a manifestar de la forma en que se manifestó, a través de la carne, de una manera muy natural, desapercibido. ¿Quiénes más aparecieron? Los pastores, que también, vistos desde el pueblo judío, son impuros. Es decir, para nosotros podemos leer como gente sencilla. Esos son los anahuim, los que esperaban al Señor. Por eso nosotros también, hermanos, como tantas veces nos exhorta la Santa Iglesia, nos exhortó Cristo, sean mansos y humildes de corazón, decía Jesucristo, como yo lo soy. Nosotros, ojalá que esperemos también el reino de Dios en la humildad, aunque ya sabemos que en el tiempo final se manifestará con poder y gloria como manifiestan los santos padres y la predicación de la Iglesia en la segunda venida, pero que también nosotros entremos en esa dinámica de la humildad, los anahuim, lo que esperaron al Señor de esa manera tan humilde y tan sencilla como se ha manifestado, completamente natural en la carne, vino a formar parte de nuestra historia. Por eso, hermanos, terminemos pues nuestro proceso de preparación para recibir al Señor en la humildad, en la sencillez, porque estos días también socialmente hablando, ustedes se dan cuenta que hay shows por todas partes, luces impresionantes por todas las ciudades, pero sin embargo el Señor quiere hacerse presente en la humildad, que nosotros no nos perdamos en la pomposidad de la sociedad actual, sino que al modo de Jesucristo, esperarlo a Él en la humildad. Ayúdanos, Madre, a esperar a tu Hijo como Él se merece, con un corazón limpio y con los brazos abiertos. Amén.